¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti intenta decirte algo, pero no sabes qué es? No es una voz que escuches con los oídos, no es un pensamiento más, es algo más profundo. Un pequeño impulso o una sensación que aparece en los momentos más inesperados y que casi siempre decides ignorar. Pero, ¿y si esa voz fuera la clave para cambiar tu vida por completo? Piénsalo. ¿Cuántas veces has sentido que algo no encaja, que estás viviendo en automático, que haces cosas que no te llenan? Y sin embargo, sigues adelante como si nada. Esa pequeña incomodidad que tratas de silenciar no es debilidad, es una señal. Tu conciencia intenta despertarte. Y aquí viene lo inquietante. La mayoría de las personas nunca escuchan esa llamada. Pasan toda su vida atrapadas en el ruido mental, creyendo que son sus pensamientos, sin darse cuenta de que hay algo mucho más grande observando detrás de ellos. Esa presencia, esa conciencia silenciosa, lleva años intentando hablarte, y cada vez que la ignoras, te alejas un poco más de ti mismo. Eckhart Tolle lo explica de una manera brutalmente simple. La mente siempre habla más alto que la conciencia y por eso no la oyes. Pero cuando la mente se calla, aunque sea por un segundo, algo dentro de ti se abre. Aparece una claridad inexplicable, una calma que no depende de nada, una sensación de recordar algo que siempre estuvo ahí. Imagina por un momento que todo lo que estás buscando, la paz, la claridad, la dirección, el propósito, ya está dentro de ti, esperando a que te detengas y la escuches. Pero no lo haces, no porque no puedas, sino porque nadie te enseñó cómo. Este episodio no es uno más. No es teoría ni filosofía vacía. Es una invitación directa a despertar, a detenerte por un instante y observar qué hay detrás del ruido. Y te aviso, si decides escuchar de verdad, si dejas que el silencio te hable, algo en ti va a cambiar. Quizás esta sea la señal que llevabas tiempo esperando. Quizás no sea casualidad que estés escuchando esto justo ahora, porque lo que estás a punto de descubrir puede que no solo te haga entender tu mente, sino que te haga recordar quién eres realmente. Hay momentos en la vida en los que algo dentro de ti empieza a incomodarte. No sabes explicarlo, pero lo sientes. Es como si una parte invisible de ti empezara a empujar desde adentro, pidiéndote que pares, que mires, que escuches. Lo curioso es que casi nadie lo hace. Todos corren, todos buscan distracciones, todos llenan el silencio con ruido, porque el silencio asusta. Pero justo ahí, en ese silencio, es donde está la verdad que tanto has estado evitando. No es casualidad que estés aquí, escuchando esto. Tal vez llevas tiempo sintiendo que algo no encaja. Tal vez haces todo bien, trabajas, te esfuerzas, cumples con lo que se espera, y aún así sientes un vacío que nada logra llenar. Esa sensación no es un error. Es tu conciencia llamando a tu puerta. Una señal que dice, despierta. Esto no es todo. Hay algo más. Eckhart Tolle lo explica de forma muy clara. La mayoría de las personas viven desconectadas del presente. Creen que están despiertas, pero en realidad viven en un sueño continuo, atrapadas en los pensamientos, en los miedos, en el pasado y el futuro. La mente se convierte en un ruido constante que no te deja escuchar lo que realmente importa. Y mientras tanto, la conciencia, esa parte silenciosa y pura que está detrás de todo, sigue ahí, esperando que te detengas. Pero detenerse no es fácil, porque cuando paras, la mente empieza a gritar. Te dice que estás perdiendo el tiempo, que hay cosas más urgentes, que el silencio es incómodo. Y ahí está el punto. El silencio incomoda porque revela. En el silencio empiezas a ver lo que realmente está ocurriendo dentro de ti. Ves tus miedos, tus resistencias, tus autoengaños. Y eso duele, pero también es el inicio del despertar. Hay una diferencia enorme entre vivir desde la mente y vivir desde la conciencia. La mente siempre quiere tener razón, controlar, analizar, comparar, pero la conciencia simplemente observa. No necesita ganar, no necesita demostrar nada. Es presencia pura. Y esa presencia, aunque parezca algo pequeño, tiene un poder inmenso. Cuando la reconoces,
empiezas a notar que ya no reaccionas igual ante las cosas. Empiezas a responder desde un espacio más profundo, más claro, más libre. Lo más sorprendente es que esa conciencia no necesita que creas en nada. No es una idea espiritual ni una creencia nueva. Es algo que puedes experimentar directamente ahora mismo. Solo tienes que hacer algo que casi nadie hace: detenerte y observar. Observa tus pensamientos sin seguirlos. Observa tu respiración. Observa el espacio entre un pensamiento y otro. En ese espacio, lo que queda eres tú. Y si prestas atención, notarás que esa presencia no tiene miedo, no tiene prisa, no necesita nada. Es completa en sí misma. Siempre ha estado ahí, incluso cuando tu mente gritaba lo contrario. Es la parte de ti que nunca ha sido dañada, que nunca ha cambiado, que nunca ha dejado de estar. Esa es la voz que intenta hablarte, no con palabras, sino con una sensación, una vibración interna que te invita a recordar quién eres en realidad. Y una vez que la escuchas, ya no hay vuelta atrás, porque lo que ves no se puede desver. A partir de ese momento, tu forma de mirar la vida cambia. Empiezas a darte cuenta de que no eres el personaje que creías ser. No eres la historia, ni los pensamientos, ni los miedos. Eres la conciencia que los observa. Y eso lo cambia absolutamente todo. La mente humana tiene un poder enorme, pero también una trampa silenciosa. Nos convence de que es nuestra aliada, de que sin ella estaríamos perdidos. Nos hace creer que pensar sin parar es una señal de inteligencia, cuando en realidad es el motivo principal por el que estamos desconectados de nosotros mismos. Lo que Eckhart Tolle revela es algo que parece casi imposible de aceptar al principio. La mente no eres tú. Y sin embargo, es ella quien dirige la vida de casi todo el mundo. Piensa en esto. Desde que te despiertas por la mañana, tu mente no se calla ni un segundo. Empieza con pensamientos sobre lo que tienes que hacer, lo que no hiciste, lo que podría salir mal, lo que los demás pensarán de ti. Se mueve entre el pasado y el futuro sin detenerse jamás. Y ese ruido constante te impide estar en el único lugar donde la vida realmente sucede, el presente. El problema es que ese ruido mental se ha vuelto tan normal que ni siquiera lo notas. Crees que eres tú quien está pensando, cuando en realidad eres tú quien lo está escuchando. La mente habla, juzga, compara, imagina, y tú, sin darte cuenta, te pierdes dentro de su narrativa. Empiezas a creer que eres la voz que te habla y no la conciencia que la observa. Esa es la gran confusión. Esa es la raíz del sufrimiento humano. Cuando Tolle habla de la conciencia, no se refiere a algo abstracto o espiritual en un sentido religioso. Habla de algo muy simple, la capacidad de estar presente, de observar lo que ocurre sin quedar atrapado en ello. Pero para que eso ocurra, primero tienes que darte cuenta de cómo opera tu mente, y eso es algo que casi nadie hace, porque mirar la mente desde fuera es un acto de valentía. Empieza a observar tus pensamientos, solo eso. No los analices, no los juzgues, no los intentes cambiar. Solo obsérvalos como si estuvieras viendo pasar nubes por el cielo. En ese simple acto ocurre algo increíble. Te separas de ellos. De repente te das cuenta de que hay un tú más profundo que no piensa, que no reacciona, que solo observa. Ese tú no tiene miedo, no se compara, no se siente inferior o superior. Solo es. Y en el momento en que haces eso, algo cambia radicalmente. Dejas de ser esclavo de la mente y comienzas a recuperar tu poder. Empiezas a sentir una calma que no depende de las circunstancias. Una sensación de espacio, de libertad, de presencia. Y en ese espacio, la voz de la conciencia se hace más clara. No porque grite, sino porque el ruido ha bajado. Este es el punto donde mucha gente se da cuenta de algo impactante. La mente no quiere que la observes. En cuanto lo haces, te intenta distraer. Te empuja a mirar el móvil, a revisar algo, a pensar en lo que viene después. Porque si la observas, pierde el control. Y cuando la mente pierde el control, tú despiertas. Por eso, cada vez que te detienes y observas, aunque sea por unos segundos, estás rompiendo un patrón muy profundo.
Estás desactivando años de condicionamiento, de reacciones automáticas, de pensamientos repetitivos. Y ahí empieza el cambio real. No cuando intentas ser mejor persona o cuando repites afirmaciones positivas, sino cuando simplemente te haces consciente de lo que está pasando dentro de ti. Ese momento de presencia, ese instante en el que simplemente observas, es el inicio de la libertad interior. Porque la mente puede seguir hablando, pero ya no tiene poder sobre ti. Y cuando eso ocurre, la conciencia finalmente puede empezar a guiarte. Hay algo que la mayoría de las personas pasa por alto, y es quizás lo más importante de todo. Esa incomodidad interior, esa sensación sutil de que algo no está bien, no es un accidente, no es tu imaginación, no es ansiedad sin sentido. Es la conciencia intentando llamar tu atención, intentando que despiertes a algo mucho más grande que tus problemas cotidianos. Y la gran pregunta es, ¿la escucharás o seguirás ignorándola? Piensa por un momento en todas esas veces que sentiste una advertencia interna, una sensación que decía, detente, piénsalo, esto no es para ti, y decidiste seguir adelante de todos modos. Esas pequeñas señales, cuando se ignoran una y otra vez, se convierten en patrones que afectan tu vida sin que siquiera lo notes. La conciencia no fuerza, no grita, solo susurra, y si no estás atento, esos susurros pasan desapercibidos. Eckhart Tolle nos recuerda que la mayoría de la humanidad vive desconectada de la conciencia por completo. Se mueven en piloto automático, atrapados en rutinas, en miedos y recuerdos y expectativas futuras. Creen que saben quiénes son, cuando en realidad solo son una colección de pensamientos y emociones repetitivos. Pero cuando prestas atención a esas señales internas, cuando escuchas de verdad, algo empieza a cambiar. La vida ya no se siente como una serie de eventos aleatorios, sino como un flujo consciente en el que tú puedes participar de manera consciente. Ahora, imagina esto. Hay un mensaje oculto detrás de cada sensación incómoda, detrás de cada impulso que la mente intenta callar. Ese mensaje no viene de afuera, no está en la voz de otra persona, ni en una noticia, ni en una frase motivacional. Está dentro de ti, y si aprendes a escucharlo, puede cambiar completamente la forma en que vives, la forma en que tomas decisiones, la forma en que te relacionas con los demás y contigo mismo. El problema es que nuestra cultura nos ha enseñado a desconfiar de esa voz interna. Nos dicen que debemos seguir la lógica, la razón, lo que es seguro, lo que es visible. Pero la conciencia habla de otra manera. No utiliza argumentos, no exige pruebas, solo se presenta como una sensación, como un empujón, como un espacio de incomodidad que te pide atención. Y si lo escuchas, comienza a revelarte algo esencial. La vida no está en lo que controlas, sino en lo que estás dispuesto a percibir con claridad. Cada vez que prestas atención a esa voz silenciosa, empiezas a crear un espacio entre lo que ocurre y tu reacción. En ese espacio, ya no eres arrastrado por la mente. Puedes ver las cosas tal como son, sin juicios, sin miedo, sin urgencia. Ese espacio es donde la verdadera sabiduría aparece. Allí es donde la conciencia empieza a guiarte, y es también donde descubres que todo lo que buscabas afuera, paz, claridad, dirección, felicidad, siempre estuvo dentro de ti. Es por eso que nunca debes ignorar esa sensación, nunca debes descartarla como coincidencia o miedo irracional. Es la señal que te recuerda que aún puedes despertar, que aún puedes reconectarte con lo que eres realmente, más allá de los pensamientos, las emociones y las historias que la mente repite sin cesar. Si eliges escuchar, aunque solo sea un instante, tu vida puede empezar a cambiar desde ese momento, porque la conciencia no promete milagros inmediatos, promete algo más profundo, la posibilidad de estar presente, de no perderte en la ilusión, de experimentar la vida tal como es, sin las cadenas de la mente. Ahora que entendemos que hay una señal dentro de ti que no debes ignorar, la siguiente pregunta es, ¿cómo la reconoces? Porque no viene con luces ni sirenas. No es dramática ni exagerada. La voz de tu conciencia es sutil, silenciosa, y muchas veces se camufla entre pensamientos y emociones. Pero si aprendes a distinguirla, puede convertirse en tu guía más confiable. Primero, nota la incomodidad. Esa sensación de que algo no está bien, que no deberías seguir adelante sin mirar. A menudo la descartamos como miedo o ansiedad. La mente dice,
no es nada, sigue con tu rutina, ignóralo. Pero la conciencia utiliza precisamente esa incomodidad para llamar tu atención. Es como una alerta interna que te dice, detente un momento y observa. Segundo, observa la repetición. La conciencia suele enviar el mismo mensaje una y otra vez, de formas distintas, hasta que finalmente lo escuchas. Puede ser un pensamiento recurrente que no te deja en paz, una sensación de vacío que surge sin motivo aparente, o una inquietud que no desaparece, aunque intentes distraerte. Esa insistencia no es casualidad, es un llamado que no se rinde. Tercero, siente la claridad detrás de la incomodidad. Aquí está la clave. La voz de la conciencia nunca genera confusión, nunca presiona, nunca exige. Aunque puede empezar como una incomodidad, detrás de ella hay una sensación de claridad, de orientación, de conocimiento silencioso. Esa claridad es distinta de los juicios o la lógica de la mente. Es como un faro que ilumina lo que realmente importa, aunque no tengas todas las respuestas. Cuarto, practica la pausa consciente. La manera más efectiva de escuchar la conciencia es detenerte, aunque sea por un instante. No necesitas hacer nada especial, solo estar presente. Observa tu respiración, observa los pensamientos que surgen, pero no te pierdas en ellos. Solo presta atención a lo que surge entre los pensamientos. Esa pausa es donde la conciencia habla más claramente. Quinto, confía en la sensación. Muchas veces dudamos, pensamos que estamos exagerando o que la mente nos engaña. Pero cuando aprendes a reconocer la diferencia entre un pensamiento compulsivo y una llamada interna, empiezas a confiar en ti mismo. Esa confianza es el primer paso para actuar desde la conciencia y no desde la reacción automática. Recuerda, la conciencia no fuerza, no exige, no manipula. Solo está ahí, esperando a que la escuches. Y cada vez que lo haces, aunque sea por unos segundos, creas un espacio donde la vida deja de arrastrarte y empieza a florir a través de ti. Es un espacio donde puedes tomar decisiones desde la claridad, en lugar desde el miedo o la costumbre. Este es el poder oculto que casi nadie reconoce. Esa voz silenciosa que has estado ignorando durante años puede ser la clave para despertar, para recuperar tu libertad interior y para empezar a vivir de manera consciente. Pero para eso, primero tienes que aprender a escucharla. Ahora que sabes cómo reconocer la voz de tu conciencia, es momento de entender por qué escucharla puede transformar tu vida de maneras que nunca imaginaste. No se trata de cambiar lo externo, de lograr objetivos o de corregir errores. Se trata de algo mucho más profundo, reconectarte con la parte de ti que siempre ha estado intacta, que siempre ha sabido la verdad, pero que la mente había mantenido en silencio. Cuando comienzas a responder a esa voz, aunque sea de forma muy simple, algo dentro de ti cambia. Ya no actúas impulsado por el miedo, la necesidad de aprobación o la costumbre. Empiezas a tomar decisiones desde un espacio de claridad y presencia. Cada acción deja de ser automática y se convierte en consciente. Y esa conciencia no solo afecta tu mente, sino todo tu cuerpo, tus emociones y la forma en que te relacionas con los demás. Imagina que cada vez que surge un conflicto, en lugar de reaccionar con ira, ansiedad o preocupación, logras pausar y escuchar. No solo escuchas la situación, sino también la voz de tu conciencia dentro de ti que te guía hacia lo que realmente importa. Esa pausa cambia completamente la dinámica. Empiezas a percibir que muchas de las tensiones, los problemas y las preocupaciones son creados por la mente y no por la realidad en sí. Eckhart Tolle explica que cuando la conciencia se hace presente, el tiempo deja de ser una prisión. Ya no vives atrapado entre recuerdos del pasado o expectativas del futuro. Cada instante se convierte en un espacio donde puedes experimentar la vida tal como es, sin filtros, sin interpretaciones, sin la carga de lo que debería ser. Y en ese espacio todo se vuelve más claro, más simple y más lleno de significado. Otro aspecto sorprendente es cómo escuchar la conciencia afecta la relación contigo mismo. Cuando aprendes a detenerte y atender esa voz interna, dejas de castigarte por errores pasados y de perseguir metas externas para sentirte completo.
Empiezas a darte cuenta de que todo lo que necesitas ya está dentro de ti. La paz, la dirección, la claridad y la fuerza no se encuentran afuera. Siempre han estado esperando a que te detengas y los reconozcas. Pero atención, este despertar no sucede de manera instantánea ni automática. Cada vez que ignoras esa señal, la mente vuelve a tomar control y la conciencia se oculta nuevamente. Por eso es tan importante practicar la atención, la observación y la pausa. Cada pequeño momento en el que eliges escuchar y no reaccionar automáticamente es un paso hacia una vida más libre, más consciente y más plena. Escuchar la conciencia no es un lujo, es una necesidad. Cada señal que llega, cada sensación de incomodidad o impulso interno es una oportunidad para reconectarte con tu verdadera esencia. Y si decides aprovecharla, tu vida puede empezar a moverse de manera completamente diferente. Lo que antes parecía difícil, pesado o confuso, se vuelve más claro. Lo que antes te perturbaba comienza a perder su poder sobre ti. Y lo que antes parecía imposible empieza a abrirse paso ante tus ojos con naturalidad. Llega un punto en el camino en que algo cambia para siempre. No hay un momento espectacular, no hay una iluminación repentina con fuegos artificiales. Simplemente, un día te das cuenta de que algo en ti se ha vuelto más silencioso, más estable, más presente. Ya no necesitas entenderlo todo, ya no reaccionas a cada pensamiento o emoción como si tu vida dependiera de ello. Sencillamente, estás. Y ese estar es el despertar del que tanto se habla. Cuando comienzas a vivir desde la conciencia, el mundo exterior sigue siendo el mismo, pero tú lo ves con otros ojos. Lo que antes te irritaba deja de tener tanto poder. Las opiniones de los demás ya no te controlan. Los altibajos de la vida dejan de arrastrarte como antes. Empiezas a experimentar algo completamente nuevo. Una calma que no depende de las circunstancias. Y lo más importante, una sensación profunda de conexión con todo lo que existe. Esa conexión no viene de pensar que todo es uno, es algo que se siente. Es la experiencia directa de que la vida no está separada de ti, sino que fluye a través de ti. La naturaleza, las personas, los sonidos, incluso el silencio, todo empieza a tener un brillo distinto. No porque el mundo haya cambiado, sino porque ahora lo estás viendo sin la interferencia de la mente. Eckhart Tolle dice que el despertar no es convertirse en algo nuevo, sino recordar lo que siempre ha sido. Y esa es la paradoja. Toda tu vida has estado buscando algo, paz, sentido, amor, propósito, que nunca estuvo afuera. Siempre estuvo dentro, esperando a que te detuvieras, a que escucharas, a que recordaras. Y cuando finalmente lo haces, comprendes algo que cambia por completo tu forma de vivir. No hay nada que alcanzar, solo algo que reconocer. Cuando escuchas la conciencia, te das cuenta de que la vida nunca estuvo en tu contra, que incluso las experiencias más dolorosas tienen un propósito oculto, empujarte hacia la atención, hacia el presente, hacia ti mismo. Todo lo que te frustró, todo lo que perdiste, todo lo que creías injusto, te estaba llevando exactamente aquí, a este momento, donde puedes ver con claridad quién eres realmente. Y desde ese lugar, la vida empieza a fluir con una facilidad que antes parecía imposible. No significa que no haya desafíos, los hay, pero ahora hay algo dentro de ti que no se mueve, que no se altera, que observa todo con serenidad. Ese algo eres tú en tu forma más pura. Esto es lo que ocurre cuando finalmente escuchas lo que tu conciencia lleva tanto tiempo intentando decirte. No obtienes respuestas instantáneas, pero obtienes algo mucho más valioso, una conexión viva con la existencia. Y desde ahí, cada respiración, cada gesto, cada pequeño detalle del día a día se convierte en una oportunidad para estar presente, para vivir despierto, para recordar lo que realmente importa. Ese es el verdadero despertar, cuando dejas de buscar la vida y empiezas a vivirla. Una vez que has escuchado la voz de tu conciencia y has reconocido su presencia, el verdadero reto comienza: mantenerte ahí, en ese estado de atención, mientras vives la vida cotidiana. Porque despertar no es un evento único, no es algo que ocurre una vez y ya está, es una práctica constante,
una elección que haces a cada momento. ¿Seguirás el ruido de la mente o volverás a la presencia que te da claridad? Vivir desde la conciencia no significa retirarte del mundo ni convertirte en alguien espiritual, en apariencia. Significa estar completamente presente en todo lo que haces. Cuando hablas con alguien, cuando caminas, cuando comes, cuando trabajas, cuando respiras. Significa vivir sin perderte en los pensamientos sobre el pasado o el futuro. Significa estar aquí, totalmente. Lo más curioso es que al hacerlo, la vida se vuelve más ligera. Las cosas que antes te estresaban ya no te afectan de la misma manera. Los problemas siguen existiendo, pero ya no te identificas con ellos. Puedes verlos con distancia, con claridad. Y muchas veces, solo por estar presente, esos problemas comienzan a resolverse por sí solos, porque dejas de resistirte a lo que es. Eckhart Tolle dice que la conciencia no es algo que consigues, es algo que permites. Cuando sueltas la necesidad de controlar cada situación, la vida comienza a fluir de forma natural. Ya no estás tratando de empujar el río, simplemente fluyes con él. Esa es la esencia de vivir conscientemente. Actuar desde la calma, no desde la reacción. Responder desde la claridad, no desde el miedo. Y aunque la mente intentará volver una y otra vez, porque así ha funcionado toda la vida, cada vez que te das cuenta de que te has perdido en los pensamientos y regresas al presente, estás fortaleciendo esa conexión con tu verdadera naturaleza. No hay error en perderse, lo importante es recordar volver. Con el tiempo, comienzas a notar algo asombroso. La conciencia no solo te da calma, sino también intuición. Empiezas a sentir con más precisión qué decisiones son correctas, qué personas vibran contigo, qué caminos ya no tienen sentido. No lo razonas, simplemente lo sabes. Esa claridad silenciosa proviene de la misma conciencia que antes te hablaba en susurros. Ahora ya no necesitas buscarla, porque se ha convertido en parte de tu forma de vivir. La vida, desde la conciencia, deja de ser una lucha constante. Se convierte en una danza. No siempre fácil, no siempre perfecta, pero profundamente real. Y lo más poderoso de todo es que al vivir desde ese estado, inspiras a otros sin necesidad de decir una sola palabra. Tu sola presencia se vuelve un recordatorio para los demás, una muestra de que sí es posible vivir despierto en medio del ruido del mundo. Porque al final, vivir desde la conciencia no es escapar de la realidad, es entrar completamente en ella, con los ojos abiertos, el corazón tranquilo y la mente en silencio. Es reconocer que lo que siempre buscaste, paz, sentido, plenitud, ya estaba aquí, dentro de ti, esperando el momento en que decidieras escuchar. Cuando comienzas a vivir desde la conciencia, algo sutil pero profundo cambia en ti, y sin darte cuenta, empieza a cambiar también todo lo que te rodea. Las personas lo notan. Las situaciones se vuelven diferentes. Lo que antes parecía imposible, de pronto comienza a fluir. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú lo has hecho. La conciencia no necesita palabras para transformar. Actúa desde dentro. Empieza en los pequeños gestos, en la forma en que respiras antes de responder, en la calma con la que miras a alguien sin juicio, en la manera en que eliges no reaccionar ante lo que antes te alteraba. Esa quietud interior tiene un poder inmenso. Es como si todo el universo se reorganizara alrededor de esa serenidad. Y entonces lo ves. La realidad externa es solo un reflejo de tu estado interior. Cuando estás en conflicto, todo parece caótico. Pero cuando estás en paz, incluso el caos tiene un orden, un propósito. La conciencia no elimina los desafíos, pero te muestra cómo enfrentarlos sin destruirte. Es como si una luz se encendiera dentro de ti, iluminando cada rincón de tu vida. Esa luz te revela que cada persona con la que te cruzas, cada experiencia que vives, cada obstáculo que aparece, está ahí para recordarte quién eres realmente. Todo lo que sucede tiene un sentido más profundo cuando lo miras desde la conciencia. Incluso el dolor, incluso las pérdidas, incluso los errores. Porque detrás de todo lo que la mente llama problema,
hay una oportunidad de despertar. Eckhart Tolle lo expresa de una manera muy simple. La conciencia es el espacio en el que todo ocurre. Y cuando te das cuenta de que tú eres ese espacio, dejas de luchar contra lo que ocurre dentro de él. Ya no te confundes con los pensamientos ni con las emociones. Ya no eres la tormenta. Eres el cielo que la contiene. Y es ahí, en ese reconocimiento, cuando ocurre la verdadera transformación. No es un cambio que puedas forzar. No viene de intentar ser mejor. Surge de la quietud, de la observación sin juicio, de la rendición total al momento presente. En ese instante, la vida deja de ser una sucesión de cosas que te pasan y se convierte en una experiencia que tú co-creas con la existencia misma. Poco a poco, te das cuenta de que no necesitas buscar felicidad, porque ya está aquí. No necesitas perseguir propósito, porque el simple hecho de estar consciente ya es propósito. Todo lo que ocurre tiene su lugar, su ritmo, su sentido. Y tú, desde esa presencia silenciosa, participas de ello con una claridad que nunca antes habías conocido. Entonces la pregunta cambia. Ya no es ¿cómo puedo controlar mi vida?, sino ¿cómo puedo estar más presente en ella? Porque cuando estás presente, la vida se cuida sola. No necesitas empujar, no necesitas forzar, solo necesitas estar despierto. Y en esa simple presencia, el milagro ocurre. Tu conciencia no solo transforma tu realidad, sino que revela que tú eres la realidad misma que siempre estuvo esperando despertar. Cuando la conciencia empieza a despertar en ti, no todo se vuelve fácil de inmediato. De hecho, muchas veces lo contrario. Comienzas a ver con una claridad que antes no tenías, y esa claridad puede doler. Ves las máscaras, las reacciones automáticas, los patrones que antes justificabas. Te das cuenta de que has vivido más tiempo dormido de lo que imaginabas. Pero esa incomodidad es el primer signo de transformación. La conciencia no destruye, sino que ilumina. Empiezas a notar cómo la mente intenta recuperar el control, cómo busca distraerte, cómo te dice, esto no sirve, vuelve a lo de siempre. Pero si observas sin reaccionar, algo ocurre. No es que la mente desaparezca, sino que deja de dominarte. Sigues teniendo pensamientos, pero ya no te pierdes dentro de ellos. Sigues sintiendo emociones, pero ya no te arrastran. Es como si surgiera dentro de ti un observador silencioso que lo ve todo sin ser afectado. Ese observador eres tú en tu estado más puro. No es una idea, ni una creencia, ni algo que tengas que imaginar. Es la conciencia misma mirando la experiencia humana. Cuando actúas desde ahí, tus decisiones son distintas. Ya no provienen de la necesidad de demostrar algo o de escapar del dolor, sino de una quietud profunda que sabe qué hacer sin pensarlo demasiado. Esa quietud empieza a guiarte. Te lleva a personas, lugares o experiencias que resuenan con ese nuevo nivel de presencia. Ya no buscas llenar vacíos, sino compartir desde la plenitud. Dejas de correr detrás del tiempo y comienzas a moverte con él. Todo empieza a sentirse más sincronizado, más natural, como si la vida se moviera contigo en lugar de en tu contra. Y aunque desde fuera todo parezca igual, dentro de ti nada es igual, porque ahora sabes que cada situación es una oportunidad para estar más presente, que cada palabra que dices, cada mirada, cada pausa, puede ser una puerta hacia una conciencia más profunda. La mente seguirá apareciendo, claro. Seguirá queriendo interpretar, analizar, comparar. Pero tú ya no le das el mismo poder. Has visto que hay algo más allá del pensamiento, algo que no depende de lo que ocurra. Esa presencia silenciosa que te observa mientras escuchas, mientras respiras, mientras simplemente estás. Y cuanto más te conectas con esa presencia, más real se vuelve todo. Los colores parecen más vivos, los sonidos más claros, los encuentros más sinceros. Ya no necesitas tanto para sentirte bien, porque el bienestar ya no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que reconoces dentro. Ese es el inicio del verdadero cambio,
Cuando comprendes que la conciencia no es un estado que se alcanza, sino lo que siempre ha estado ahí, esperando que la reconozcas. Cuando la conciencia empieza a integrarse en tu día a día, algo profundo se transforma incluso en las situaciones más simples. No es que desaparezcan los problemas, pero ya no los vives de la misma forma. Antes todo parecía urgente, personal, cargado de emoción. Ahora, incluso en medio del conflicto, surge un espacio entre tú y lo que ocurre. Un instante de claridad donde puedes ver sin reaccionar. Y ese instante lo cambia todo. Empiezas a notar que las cosas que antes te alteraban, ahora te dejan indiferente. No porque te vuelva frío, sino porque ves más allá del drama. Ves que las personas actúan desde su inconsciencia, igual que tú lo hacías antes. Y en lugar de juzgar, comprendes. En lugar de defenderte, escuchas. En lugar de reaccionar, respondes con calma. Esa diferencia sutil es el inicio de una nueva manera de vivir. Vivir desde la conciencia no es huir del mundo ni encerrarse en silencio para siempre. Es traer esa quietud a todo lo que haces. Comer, caminar, hablar, trabajar, amar. Todo se convierte en un acto de presencia. No haces las cosas para llegar a algo, sino que las haces desde la presencia. Y esa es la mayor revolución interior que puede existir. De pronto entiendes lo que Eckhart Tolle llama la rendición. No es rendirse ante la vida como quien se da por vencido, sino entregarse completamente al momento. Dejar de luchar contra lo que ya está aquí. Cuando te rindes a la hora, desaparece el peso del tiempo, la ansiedad por el futuro, la culpa del pasado. Solo queda la vida tal como es, vibrante y simple. Esa rendición no significa pasividad. Al contrario, desde la conciencia, tus acciones se vuelven más claras, más efectivas. Ya no reaccionas desde el miedo, sino que respondes desde la comprensión. Ya no actúas para escapar del dolor, sino para alinearte con lo que es verdadero. Y eso da lugar a una nueva forma de poder, un poder tranquilo, sin esfuerzo, que no necesita imponerse a nada. Comienzas a descubrir que cada momento es una oportunidad para despertar un poco más. Cuando esperas en una cola, cuando escuchas a alguien que se queja, cuando la vida no sale como esperabas, todo se convierte en una práctica. Cada situación te muestra si estás despierto o dormido, presente o ausente, y ahí comprendes que la vida misma es tu maestro. Nada externo puede darte lo que la conciencia ya te ofrece. Ningún logro, ninguna relación, ningún reconocimiento. Todo eso puede cambiar, pero la presencia que lo observa nunca cambia. Es estable, eterna, silenciosa. Cuando te conectas con ella, experimentas algo que ninguna emoción puede igualar. Una paz profunda, no dependiente de nada ni de nadie. Y esa paz empieza a irradiarse. Sin que hagas nada, las personas lo sienten. Algunos se calman a tu lado sin saber por qué, otros te escuchan de otra forma, como si tu energía hablara más que tus palabras. Esa es la fuerza de la conciencia. Transforma sin imponer, enseña sin hablar, sana sin buscar sanar. Llega un momento en que comprendes que todo lo que ocurre, lo que te gusta y lo que no, tiene un propósito: recordarte volver al presente. Cada desafío, cada pérdida, cada alegría, todo está al servicio de tu despertar. Y cuando lo entiendes de verdad, dejas de preguntarte ¿por qué me pasa esto? Y comienzas a preguntarte ¿qué puedo ver aquí que aún no estoy viendo? Ese es el verdadero viaje. Pasar de la inconsciencia a la observación, del ruido a la quietud, de la mente al ser. Y en ese paso, sin que te des cuenta, te conviertes en lo que siempre fuiste. Conciencia pura experimentándose a sí misma a través de la forma humana. Y llegamos al punto más profundo de todo este viaje, el reconocimiento de que la conciencia no es algo que tienes que alcanzar, sino lo que eres desde el principio.
lo que siempre ha estado observando, incluso en tus momentos más confusos, en tus días más oscuros, en tus pensamientos más caóticos. Siempre hubo algo dentro de ti que sabía que no eras todo ese ruido. Esa presencia silenciosa que mira, que escucha, que siente, pero que nunca se pierde. Eso eres tú. Durante años, la mente te convenció de que eras tus pensamientos, tus historias, tus heridas, tus metas. Te hizo creer que la paz llegaría cuando lo exterior se acomodara, cuando tuvieras más dinero, más amor, más reconocimiento, más control. Pero lo que Eckhart Tolle nos recuerda una y otra vez es que ese camino nunca termina, porque el ego siempre quiere más, siempre falta algo, y esa búsqueda infinita es precisamente lo que te mantiene dormido. Despertar no significa cambiar tu vida, sino ver tu vida tal como es, sin el filtro de la mente. Significa permitir que la existencia se exprese sin resistencia, sin lucha, sin la necesidad constante de que las cosas sean diferentes. Despertar es aceptar cada instante como si tú mismo lo hubieras elegido, porque en cierto modo, así es. Cuando empiezas a vivir desde esa comprensión, la vida entera se transforma, no de manera espectacular, sino profundamente. El tiempo pierde su peso, los pensamientos siguen ahí, pero ya no te arrastran. Las emociones aparecen, pero no te dominan. La mente se vuelve una herramienta, no un amo. Y detrás de todo eso, en el fondo de tu ser, sientes una serenidad que no depende de nada. Es una paz que no se puede explicar, solo se puede experimentar. La conciencia no cambia el mundo exterior de inmediato, pero sí cambia la manera en que lo experimentas, y eso, poco a poco, lo cambia todo. Porque cuando tú estás en paz, el conflicto ya no puede mantenerse. Cuando tú estás presente, la inconsciencia pierde fuerza. Cuando tú estás despierto, inspiras a otros a despertar también, incluso sin decir una palabra. Empiezas a comprender que todo lo que ocurre tiene un propósito mucho más grande del que la mente puede entender. Incluso las pérdidas, incluso el sufrimiento, incluso las personas que te hirieron. Todo ha sido parte del proceso que te llevó aquí, a este instante de comprensión. Cada experiencia fue una puerta que te invitaba a mirar hacia adentro, a encontrar lo que no puede perderse. Y ahora que lo ves, te das cuenta de que nunca estuviste solo. La conciencia siempre te acompañó. Era la que observaba cuando llorabas, la que estaba detrás de tus pensamientos cuando buscabas respuestas, la que te sostenía cuando creías que todo se derrumbaba. Siempre estuvo ahí, esperándote, sin reproches, sin exigencias, solo esperando a que volvieras a mirar. Ese regreso a ti mismo no es un final, sino un comienzo, porque cuando despiertas, la vida no termina, se vuelve más viva, más clara, más real. Ya no te sientes separado del mundo, sino parte inseparable de él. Miras el cielo, el agua, las personas, los sonidos, y todo parece tener una presencia nueva, como si el universo entero respirara contigo. Comprendes que la conciencia no está dentro de ti, tú estás dentro de la conciencia, y eso cambia la forma en que ves todo. Ya no eres una persona intentando alcanzar algo, sino la propia vida experimentándose en forma humana. Ya no hay mi vida, solo la vida misma fluyendo a través de ti. A partir de aquí, tu práctica ya no consiste en buscar más conocimiento, sino en recordar lo que ya sabes. No consiste en acumular experiencias espirituales, sino en vivir cada momento con total atención. En cada respiración, en cada silencio, en cada mirada, la conciencia se revela una y otra vez. Cuando Eckhart Tolle habla del poder del ahora, no se refiere a una idea romántica o a una técnica de relajación. Habla del único punto donde la vida realmente sucede. Todo lo demás, pasado, futuro, preocupaciones, recuerdos, existe solo como pensamiento. Pero la vida real está aquí, justo donde estás, en este instante que nunca se repite. Y si logras ver eso, aunque sea por un momento, aunque sea una chispa de presencia, entonces has comenzado a despertar, porque esa chispa es todo lo que necesitas. No necesitas entenderlo todo, no necesitas eliminar la mente, solo necesitas darte cuenta de que tú no eres ella,
que detrás de cada pensamiento hay un espacio, y ese espacio es libertad. A partir de ahora, cada vez que sientas confusión, no corras a buscar respuestas. Quédate quieto, escucha. La conciencia siempre está ahí, esperando a hablarte en el lenguaje del silencio. Y cuando lo hace, no deja dudas. Sientes una certeza sin palabras, una comprensión sin pensamiento, una paz que no depende de nada. Eso es lo que significa escuchar la voz de tu conciencia. No lo ignores, porque cada vez que lo haces te alejas un poco más de ti mismo, pero cada vez que te detienes y escuchas, el universo entero se alinea contigo. No necesitas hacer nada más, solo estar aquí, solo sentir, solo ser. Y en ese ser está todo.